a pasar de año, a conseguir un trabajo como estamos viendo ahora, o a aprobar un examen. Ni siquiera estamos hablando de que la palabra nos ayudará nada más a conseguir novio o novia, y yo sé que para muchos eso es muy importante, es lo de hoy, es lo que requieren ahora mismo, o casarse, ¿no? Yo qué sé, cada quien en su casa. Estaba leyendo en estos días una de esas historias que encontramos en las redes sociales y que me pareció interesante, y enseguida verás por qué. La historia habla acerca de un muchacho que vivía con sus padres y que le parecía que la vida con ellos era bastante pesada. Le parecía que en particular su papá le exigía mucho pidiéndole cosas dentro de casa. Así que este muchacho ya había terminado la universidad y estaba buscando un trabajo. Y su idea era: por fin me voy a poder ir de la casa y voy a poder hacer lo que yo quiera en un lugar que voy a conseguir con mi dinero. Voy a poder vivir sin que nadie me diga nada. Pero mientras vivía con su papá, él le pedía cosas como: hijo, si ya fuiste a la cocina y te serviste de cenar y te fuiste a tu cuarto, apaga las luces de la cocina, no las dejes encendidas. ¿Para qué? Estamos gastando luz. Hijo, si ya no estás viendo la televisión y estás en tu computadora o en tu celular, entonces apaga la televisión, es muy fácil, no necesitamos estar gastando esa energía y la televisión no necesita estar encendida. Si ves que a tu mamá se le olvidó cerrarle la llave o cambiar la manguera del lugar en el patio, pues entonces ve tú y muévelo, por favor. Si estás en casa y yo no estoy, ve y ayúdame con eso, porque el agua es muy escasa en estos días y necesitamos cuidarla. Cierra la puerta del sanitario cuando salgas, en tu cuarto o en la sala o en la cocina, donde quiera que estés, cierra la puerta, es un asunto de salud, necesitamos estar todos seguros de eso. Así que él estaba decidido, después de todo esto que le decían, a irse y hacer lo que él quisiera, como quisiera, cuando quisiera, en el lugar que él eligiera. Y el día de su entrevista del trabajo que estaba buscando llegó. Él había mandado una solicitud y su papá lo acompañó, lo dejó cerca del lugar al que tenía que ir. Y antes de dejarlo ir le dijo: hijo, por favor, solamente escucha esto. Cuando entres, responde de manera segura a cualquier pregunta. Incluso si no sabes la respuesta, di categóricamente: no sé, pero con seguridad, sin miedo. Su hijo dijo: bueno, lo voy a hacer así. Se fue, llegó al lugar y se dio cuenta que justo entrando, la reja del lugar estaba hacia afuera y que pues estorbaba para la gente que caminaba sobre la banqueta. Y entonces él dijo: bueno, pues si no hay nadie aquí, no hay guardia, no hay un policía, no hay alguien atento, pues yo lo voy a cerrar. Se le hizo fácil, lo cerró. Y de camino hacia la oficina, entonces se dio cuenta que en el jardín estaba una manguera que estaba regando el agua, que ya se había llenado la jardinera, y entonces dijo: pues esa manguera no necesita estar ahí ya, y la cambió a otro lugar, hacia otras plantas. Luego llegó a la recepción y se dio cuenta de que no había alguien que lo atendiera, que le dijera: mira, ve hacia allá o haz esto, o en tal oficina te esperan, pero había una nota. Y entonces dijo: puedo llegar a la oficina. Y siguió caminando. En el camino hacia esa oficina entonces vio que había unas luces encendidas en las escaleras, y entonces ya se empezó a molestar un poco, porque dijo: no es posible que siendo casi mediodía las luces sigan encendidas. O sea, resonó en su cabeza lo que su papá tanto le decía: ¿para qué están prendidas las luces? No se necesitan a esta hora. Y las apagó. Siguió subiendo y entonces llega a una sala donde iban a esperar, pero notó que el tapete de bienvenida estaba al revés, que las letras estaban volteadas, y entonces dijo: bueno, esto no puede estar así, o sea, tiene que ser corregido por alguien. Dijo: si estoy aquí, lo corrijo yo, no pasa nada. Pero como que ya se empezaba a incomodar diciendo: pues son varios fallos y como que no tiene sentido que las cosas estén así en una oficina, ¿no? En un lugar respetable. Pero amablemente volteó el tapete y entra a la sala. Cuando entra a la sala, entonces ya se iba a sentar y dijo: este es mi lugar. Había otras personas esperando, pero se dio cuenta de que estaban como en filas de asientos y las filas de atrás no estaban ocupadas, pero los ventiladores estaban funcionando. Y entonces, ya cansado, resuenan otra vez las palabras de su papá en su cabeza, diciéndole: hijo, si estos ventiladores no se están ocupando, si la gente no está sentada ahí, ¿para qué necesitas que estén encendidos? Buscó dónde se apagaban, los apagó, y hasta entonces tomó aire y se sentó a esperar su turno. Cuando por fin lo llamaron, entonces se dio cuenta de que le pidieron los papeles y que la persona lo revisó muy rápido. E inmediatamente le dijo esto: el puesto es tuyo, ¿cuándo puedes comenzar a trabajar? Él se maravilló y se sorprendió de que le ofrecieran el trabajo tan rápido, sabiendo que había otras personas que estaban pasando y que faltaban otras más.
Hasta ese momento entonces le fue revelado que todo lo que él había vivido desde la entrada hasta su momento de entrevista era una prueba, que había alguien que lo estaba monitoreando a través de una pantalla y a todos los demás los estaba monitoreando para ver qué hacían desde que llegaban al edificio y luego cuando entraban a la oficina hasta llegar a esa silla en donde lo entrevistaban. Se dio cuenta de que estas personas, y le dijeron de hecho que no lo podían entrevistar con preguntas y saber de qué era capaz, sino más bien que él tenía que probar con sus acciones de lo que era capaz para ellos, de lo que podía lograr con esa compañía. Así que él tenía el puesto, pero todo gracias al consejo de un padre que era atento, que era sabio. Pero sabes, hay un pasaje en la Biblia que a mí me llama mucho la atención y que se me hace todavía más interesante que esto que te estoy comentando, que viene en Santiago 1 y que dice así: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios? Y Dios mismo pues nos está hablando y no hacemos nada, no cambiamos nada. Es por eso que el apóstol nos recuerda que prestemos atención al consejo de Dios, pero también al consejo de papá o mamá, porque son autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Por qué no también de nuestros pastores, de aquellos que nos predican en la iglesia, de un amigo sabio en la congregación o alguien que tú consideras que tiene palabras sabias? No alguien que te dé un consejo para escuchar solamente lo que quieres, o incluso en el caso de los casados, del esposo o la esposa, ¿no? Porque a veces ni siquiera prestamos atención a eso y nos aventamos a hablar, a hacer las cosas sin pensar cuando ya nos dieron un consejo. Aunque de manera natural, la verdad es que casi siempre lo hacemos al revés. Hablamos antes de escuchar y condenamos sin conocimiento de causa. Alguien decía, la misma forma en que Dios nos creó nos revela qué es lo que debemos hacer, porque el Señor nos dio dos oídos que siempre están atentos y abiertos, que no tienen obstáculos. Y de hecho, como dato curioso, hace unos días veía con mi hijo que el oído nunca duerme. Aun cuando todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo esté durmiendo, los oídos están despiertos. Es por eso que en mi caso a las 5 de la mañana por mi casa pasa el camión de la basura y yo no pongo una alarma, pero como escucho el claxon del camión de la basura, me levanto sin pensarlo porque sé que es el camión de la basura. Nadie le dijo a mi oído que lo escuchara, simplemente lo escucho, aún dormido. Y si tengo sueño, claro que tengo sueño, pero es el oído que Dios nos dio. Por otro lado tenemos la lengua, que está guardada detrás de 2 cerrojos, nuestros labios y todavía nuestros dientes, para que podamos tomar el tiempo para hablar, para que podamos tardar en hablar. Imagínate, hay que abrir 2 cerrojos para que podamos expresar nuestras palabras. Así que sabiendo esto, el apóstol nos recuerda que necesitamos recibir con humildad la palabra sembrada en nosotros. ¿Por quién? Por Dios, claro. Por otras personas también, pero Dios es el que mueve a todos ellos, porque ni siquiera nos ayudará la palabra de Dios a pasar de año, a conseguir un trabajo como estamos viendo ahora, o a aprobar un examen. Ni siquiera estamos hablando de que la palabra nos ayudará nada más a conseguir novio o novia. Y yo sé que para muchos eso es muy importante, es lo de hoy, es lo que requieren ahora mismo, o casarse, ¿no? Yo qué sé, cada quien en su caso. Pero la palabra de Dios, como acabamos de leer, dice salvará nuestras vidas. En la versión Reina Valera, de hecho, nos dice que salvará nuestras almas. O sea, no la vida física, esto natural, sino nuestro espíritu pasará a la eternidad con Dios. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Y este es el siguiente paso, esto es lo que necesitamos hacer, no solamente escuchar, sino practicar lo que hemos escuchado. ¿Te ha pasado alguna vez que escuchaste un consejo y te fue bien? ¿O que no escuchaste un consejo y te fue como en feria, te fue muy mal? Volvamos al ejemplo que te contaba al inicio. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué le habría pasado a este muchacho? ¿O qué hubiera conseguido este joven si no hubiera hecho caso al consejo de su papá? Todo lo que le decía en casa. No hubiera conseguido nada, y eso es seguro.
Pues eso nos puede pasar, de hecho, porque si nosotros solamente escuchamos predicaciones en YouTube o en la congregación o el consejo de alguien o la palabra de Dios la leemos o en un devocional o en un video como este que es un estudio bíblico corto o devocional, como le quieras llamar, pero no hacemos nada, no cambia nada en nosotros, si el Espíritu Santo viene y nos convence de pecado y de justicia, pero a los 5 minutos o a la hora se nos olvida lo que acabamos de aprender o lo que escuchamos hace un rato, pues entonces de nada sirve, nada cambió en nosotros y nuestra vida sigue estando vacía. Por eso Santiago dice, es como aquel que se mira en un espejo, y no sé si te ha pasado, pero nos podemos mirar en el espejo y tardar ahí un buen rato mirándonos, pero después nos volteamos y decíamos, las mujeres, por ejemplo, ¿no? ¿Traía 2 aretes o solo traía uno? Los hombres, ¿me puse gel o no me peiné? Porque se nos olvida rápidamente lo que acabamos de hacer, y es lo mismo con la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos puede convencer de justicia y de pecado, pero nosotros podemos ser oidores olvidadizos. Y puede ser por descuido, pero creo que en la mayoría de las ocasiones es por conveniencia. Jesús nos enseñó lo mismo al finalizar el Sermón del Monte. Y Él nos dijo que todo el que escuchaba sus palabras era semejante a un hombre sabio que construyó una casa sobre la roca. Un hombre que supo dónde plantar su vida, y plantar su vida en las palabras de Jesús. Pero el que escucha las palabras y no las hace, es como un hombre insensato que hizo su casa sobre la arena. Imagínate construir una casa sobre la arena, cerca de un río o del mar, yo qué sé, y pues no tiene sentido. Pues eso es ser insensato, ser necio, que te están diciendo las cosas y no haces caso. Entonces, no dejemos que la insensatez nos robe la bendición de escuchar el consejo de Dios. Démosle la importancia que merece la palabra de Dios. Démosle un lugar de preeminencia sobre nuestras vidas y sobre todo lo que hacemos. Y dejemos que se vuelva carne en nosotros, que cobre vida en nuestros huesos y que todo lo que hagamos refleje que Dios está obrando en nosotros, que cobre vida y nos acompañe a cualquier lugar. Y como decía Deuteronomio, que las repitamos cuando salgamos al camino, cuando vengamos a casa, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, cuando veamos a nuestros hijos, cuando vayamos a comer, y que eso se haga algo parte de nosotros, que no solamente esté ahí volando ligero, sino que se haga carne. Te darás cuenta que la vida es diferente, que tu corazón será diferente cuando la palabra de Dios no solamente sean letras, sino el mensaje y el consejo de un Padre que quiere bendecirnos, que nos ama y que quiere vernos prosperar en lo espiritual principalmente, pero también en esta vida terrenal. Así que este es el consejo, este es el estudio de hoy. Espero que te haya gustado, espero que tú lo puedas compartir con alguien más que quizás necesite escuchar el consejo de Dios. Y te recuerdo que te puedes suscribir, que puedes darle like a este video. Además, que nos puedes encontrar en Facebook como Buenos Días. Mi nombre es Edgar, te doy muchas gracias por acompañarme esta semana y te espero la próxima, el jueves a las 9:15 de la noche, si Dios quiere. Nos vemos. Hasta luego.